Buenos días, vamos a dar inicio a la continuación de audiencia de juzgamiento prevista en el expediente 1128-2017 en los seguidos por la Asociación Centro de Orientación Familiar COFAN contra Ricardo Luis Milera Vera sobre indemnización por daños y perjuicios. Preside la presente audiencia la señora juez Miramar Moscoso, juez titular del Quinto Juzgado de Trabajo del Callao. En primera instancia voy a pedir a las partes procedan a su acreditación. La parte demandante. Buenos días. Mi nombre es Richard Alexander Yangari Luján, ¿no? En esta oportunidad tengo en calidad de apoderado y abogado, ¿no? Mi colegiatura es 51982. Señalo domicilio procesal en la calle Las Camelias, número 820, oficina 802, y casilla electrónica 163115. Bien. La parte demandada. Mi nombre es Ricardo Luis Milera Vera, con DNI 25737962, con domicilio en calle Las Dalias 265269, Organización Jardines Virú. La defensa de la parte demandada. Muy buenos días, mi nombre es Paulo Nicanor Seminario Bojorques, con registro del Colegio de Abogados de Lima 39589, con domicilio procesal en Girón Larrabure y Unanue 299, oficina 403, casilla electrónica 3037. Mi celular es 987-551420 y mi correo electrónico es pauloseminarioasesores@gmail.com. Bien, acreditada debidamente las partes procesales, vamos a hacer un reencuentro con se advierte de la audiencia de juzgamiento de fecha 7 de marzo del presente año. En dicha etapa se inició la audiencia propiamente de juzgamiento con la confrontación de posiciones, se pasó a la etapa de actuación probatoria, se establecieron hechos no necesitados de actuación probatoria y como consecuencia cuáles son los hechos sí necesitados de actuación probatoria. Se emitieron los medios probatorios de la parte demandante y la parte demandada, siendo la parte demandante documentales y en cuanto a una declaración de parte del demandado. Se admitieron pruebas extemporáneas. En cuanto a la parte demandada, solicitó las exhibicionales, se admitieron los balances del año 2014, 15 y 16 y los informes de autoría externa de los años 2014, 15 y 16. En cuanto a las declaraciones testimoniales, solamente se admitió la declaración testimonial del señor José Antonio Chapoñay Timana. En dicho acto, la parte demandada apeló dicha resolución, dicha disposición por este despacho, en la cual se le concedió el plazo de ley a efectos de que interponga recurso de apelación pertinente. No obstante ello, se advierte que desde la fecha llevada a cabo la audiencia de juzgamiento con fecha 7 de marzo del 2019, a la fecha no ha existido ningún recurso presentado por la parte demandada, por lo tanto téngase por no presentado y deducida dicha apelación, quedando firme entonces en cuanto a la dispuesto por este despacho en pertinencia de las declaraciones del señor Renzo Forlín Star, Walter Espinosa Joc, Andrés Echeverría Escriben y Ángel Ramos Rodríguez. Además, no existieron cuestiones probatorias y este despacho dispuso la incorporación de oficio de 2 medios probatorios en mérito de lo señalado por las partes, que se oficia a la Quinta Fiscalía Provincial Penal de Santa Anita a efectos de que cumpla con remitir copia de los principados actuales de la carpeta fiscal 1197-17-2018. Y asimismo se oficie al octavo Juzgado Especializado de Trabajo de Lima a efectos de que cumpla con remitir copia de los principales actuados del proceso laboral 658-2017. En cuanto, además, se dispuso que por el área de secretaría se notifique al testigo José Chapoñay Timana a efectos de que concurra a dicha audiencia bajo apercibimiento de aplicar una URP de multa. El señor Chapoñay ha sido debidamente notificado conforme a la dirección que figura en la RENIE, por lo tanto, quien no asistió a la presente audiencia, no obstante ello siendo teniendo en cuenta lo señalado por la parte demandada, que es importante su declaración, por única vez y en forma seccional, se va a disponer que se notifique nuevamente al señor Chapoñay, esta vez que se aplique la multa de un URP y se notifique nuevamente a efectos de que concurra a la próxima audiencia bajo apercibimiento de ser conducido de grado fuerza. Con respecto a oficiar a la Quinta Fiscalía Provincial
al momento de oficiarse se nos ha dado cuenta o se da cuenta que la Fiscalía ha señalado que dicha documentación o dicha carpeta no se encuentra en la Quinta Fiscalía Provincial Penal, toda vez que dicha documentación se encuentra en comisaría por encontrarse en etapa de investigación. En ese sentido, no existiendo una carpeta fiscal a la que se hace alusión, o por lo menos encontrándose investigaciones a la fecha, la suscrita va a dejar sin efecto. Estaba la declaración del señor Chapoñá y del señor Ricardo Valera, ¿no? ¿Saben en qué comisaría estaría dicha investigación? En la comisaría de Santa Anita. Pero con la misma carpeta fiscal. Sí, ahí estaba el expediente. Porque ahí nosotros hemos pedido también copias de eso, pero está en investigación, como no somos parte, no se nos entrega. Bien. Pues entonces vamos a tener en cuenta que está en investigaciones a nivel Claro. policial todavía, ¿no? Claro. Lo que pasa es que nosotros no somos parte del proceso, entonces a nosotros no se nos entrega copia del expediente, ni de la carpeta, ni de ningún documento, porque al no ser parte del proceso, entonces el señor Milera declaró, lo invitaron a una declaración como testigo. El señor hizo su declaración, ¿no? Y esa fue la participación que tuvo ahí. Pero sí es importante porque hay toda una investigación que se ha hecho, tanto la denuncia que hizo el señor Milera, que la han acumulado con la denuncia que ha hecho COFAN. Y eso pues está ahí. Que están detectados las personas a quienes pagaron supuestamente los cheques, sí, hay una relación, el nombre, cheques, todo eso. Y lo que pasa es que no entendemos por qué tantos años y sigue en investigación. Eso es, Bien, entonces vamos a, pero igual sí es con la misma carpeta fiscal 1197. Sí, es el mismo documento que nosotros vimos en el momento que se nos citó, esa es la carpeta que tenía. Es comisaría de... Santa Anita. Es la única comisaría en Santa Anita. No, lo que sí me puedo comprometer a presentarle la copia de la citación con un escrito. Ya, entonces le doy dos días hábiles para que Sería 3 días, doctora, si no es molestia. 3 días hábiles para que cumpla con presentar la dirección específica de la comisaría, a efectos de que por el área de secretaría se reitere la solicitud de copia de los principales actuados de la carpeta fiscal 1197-7-2018. ¿Sí? Se ofició al octavo juzgado especializado de trabajo a efectos de que cumpla con remitir copias principales del proceso laboral. Igual tampoco a la fecha no nos ha remitido dicha información. Ese proceso solamente era con la finalidad de que el señor había iniciado un proceso de beneficios sociales, ¿sí? Pero no tendría ninguna relevancia en el presente proceso, ¿no? Solamente que está iniciado un proceso laboral, por lo tanto, la suscrita va a dejar sin efecto dicha disposición. En cuanto al proceso laboral, toda vez que acá lo que se trata es un proceso de iniciación por daños y perjuicios, ¿no? Un proceso totalmente diferente, pero se solicita en todo caso a manera de ilustración, a efectos de que... No obstante, ello tiene en cuenta que el juzgado no ha cumplido con remitirlo, por lo tanto, en todo caso, se deja sin efecto dicha disposición. Pero le podemos hacer llegar copia de la sentencia. Sí, en todo caso, no hay problema. Ustedes Se recogen hechos bastante interesantes que sí tuvieron relación con este caso. Si yo, en todo caso, en la próxima audiencia, si ustedes crean conveniente, lo traen y yo lo verifico si es relevante o no para el presente proceso, ¿no? Toda vez que lo que se trata es que avanzar este proceso y no se esté dilatando. Y nos centremos de una forma en el... Claro, actualmente ese proceso se encuentra en sala. O sea, claro, pero por eso yo le... simplemente es un marco referencial, que es sobre el pago de beneficios sociales de patrocinado. Se señaló en algunos aspectos que de repente, pero digamos, ya hemos señalado yo lo estoy dejando sin efecto, de oficial juzgado, pero no obstante, doctor, si usted en la próxima audiencia tiene bien a remitir la sentencia, la revisamos y si es relevante, le ingresamos al proceso. ¿Sí? Todavía estamos en estadio que sí se puede ingresar al proceso. Bien, entonces tenemos que le doy 3 días hábiles a efectos de que tenga bien poner a conocimiento de ese despacho el lugar exacto donde se encontraría la carpeta fiscal. Bueno, Sí. el lugar exacto, lo que vamos a comprometernos es a entregar la copia de la citación que tuvo el señor Milera en su momento. En la comisaría. De la declaración que tuvo el señor. En la comisaría. Sí. Lo que necesito es la comisaría. ¿La comisaría Bajo- fue, no? Sí. Bien, entonces le otorgo 3 días a efectos de que para efectos de cursarse, bajo apercibimiento de dejarse sin efecto el oficio, la disposición de solicitud de copias de dicha carpeta, ¿sí?
Hemos señalado que estamos dejando sin efecto oficial juzgado, no obstante ello, las partes tienen a bien a presentar dicha sentencia. Tenemos que, en cuanto al señor testigo José Chapoñay, por única y excepcionalmente se va a disponer la notificación a dicha diligencia bajo apercibimiento de traerlo de grado o fuerza, ¿sí? Tratándose de un testigo. Doctora, simplemente con una inquietud de la defensa técnica, consideramos que de repente de oficio sería muy importante que el administrador, que era su jefe inmediato, el señor Ángel Ramos, también sea citado. Ya me pronuncié y ya, doctor, declaré impertinente dicha declaración, y además tampoco no ha sido materia de apelación. Bien, señores, lo que corresponde, entonces vamos a continuar la presente audiencia a efectos de no dilatar más el mismo. Vamos a comenzar con la declaración por parte de la demandada. ¿Sí? Doctor, procede usted a realizar la declaración del demandado en este acto, exhortándole a que las preguntas sean directas, sean claras y precisas, y si usted advierte que alguna, digamos, es imprecisa, lo pone conocimiento a la suscrita para poder señalar y disponer lo pertinente. ¿Sí? Señor doctor, comience. Señor Milera, ¿podría usted indicarnos... Acérquese el micrófono, por favor. Señor Milera, ¿podría usted indicarnos, por favor, el cargo que ocupaba mientras trabajaba en el Colegio del Pamayo? Era tesorero adjunto. ¿Y podría indicar quién fue su jefe inmediato? ¿A quién le reportaba usted de manera directa? De manera directa al señor Chapoñán y al señor Ángel Ramos. ¿Reportaba a ambos o era el señor Chapoñán? ¿Podría precisar usted? A los dos. ¿Hace cuánto tiempo usted conoce al señor Chapoñán? El señor Chapoñán lo conozco, a ver, de los años del año 90, bueno, en los años 90 más o menos. Un aproximado. Un poquito más fuerte, por favor. No recuerdo. Los años 90 lo conozco al señor Chapoñán. ¿Y es verdad que el señor Chapoñán lo recomendó a usted para trabajar en el Colegio del Pamayo? El señor Chapoñán me recomendó para ese puesto, pero, o sea, me pasó la voz, pero no me fui y postulé de examen, ¿no? Como cualquier otro. Fuimos varias personas. ¿El señor Chapoñán en algún momento a usted le solicitó que le entregara formatos de cheques en blanco? El señor Chapoñán solicitaba porque él hacía la contabilidad, entonces esos cheques los tenía que ver él. En blanco o ya hechos, él tiene que pasar por su mano, porque el señor Chapoñán es el contador general y es el que realizaba los balances y todos los estados financieros del colegio. ¿Podría precisar qué formación tiene usted, señor Milera? Yo soy bachiller en contabilidad. ¿Podría usted diferenciar la función de contador y tesorero? Mire, el tesorero es el que realiza los pagos en el colegio, en cualquier empresa realiza pagos, los servicios, todo lo que son pagos de referentes al colegio con terceros. El contador general ve la contabilidad, estados financieros y es el encargado de toda la parte contable. Solamente yo como tesorero veía solamente pagos, ya sea con cheques o con transferencias. Pero yo no veía ni balances, ni presupuestos, ni veía libros contables, ni registro de ventas, ni registro de compras. Teniendo en cuenta su respuesta de que claramente se precisa que son funciones distintas, ¿no advirtió usted en algún momento algo extraño que un contador
que no tiene funciones de tesorero le pidiese cheques en blanco, si no Mire, son propios, como usted bien lo ha dicho, no son propios de la función contable? Que escuchen, él como contador, él tiene injerencia en la parte en tesorería, ¿no? Porque él tiene que saber lo que se gasta, lo que sale, lo que hice, lo que no hice, ¿no? ¿Quién me dio permiso de realizar esto? ¿Qué pasó? Él todos los meses hacía balances generales, ¿no? Para enviar a la oficina principal. Entonces, él tenía que saber hasta dónde me ha quedado. Aparte, él también realizaba los pagos, porque a veces yo me saturaba de trabajo, entonces él me apoyaba. Él hacía pagos, él hacía transferencias, y todo desde el principio siempre lo hizo, ¿no? Con la venia del administrador, porque ellos dos se encargaban de los presupuestos, de los estados financieros. Yo no, de esa parte no veía nada. Entonces, él, al ser el contador general, tenía que tener los cheques en blanco, tenía que saber qué cosa hay. Aparte, como le vuelvo a repetir, él también realizaba pagos. Y siempre realizó pagos. Es más, antes, en el puesto, él era el encargado. Él era el tesorero adjunto. Ahora, él, como contador general, era lógico que me pidiera toda esa información, que se llevara los cheques, que me pidiera qué cosa, qué pagos he realizado, ¿no? Pero antes que yo realice un pago, que salga un cheque de mi oficina, esos cheques tenían que tener el visto bueno del administrador. ¿Quién? El señor Ángel Ramos. Porque si él no me daba el visto bueno, yo no podía hacer nada. Hasta la caja chica. Si yo me gastaba un sol, le tenía que decir para qué era ese sol, ¿no? Además, el señor Chapoñán tenía la libertad máxima en el colegio, ¿no? Para llegar los fines de semana y ponerse a trabajar. Y es cuando él sacaba los cheques. He agarrado tantos cheques. Yo decía, Ángel Ramos, hay esto. No, sí, él va a venir a trabajar sábados y domingos. ¿Por qué? Porque durante el día, los días de la semana, él no iba. Por problemas X, familia, todo eso. Entonces, que él compensaba con los fines de semana. Mi oficina no tenía llave. Mi oficina era compartida. Así como ve esta oficina acá, yo tenía un pupitre, acá estaba la parte el jefe de logística, y la gente de recepción también tenía un pupitre. Entonces yo no estaba solo, había un montón de gente. Por el motivo que yo dije al señor Ángel Ramos, por favor, necesito yo estar solo, porque acá hay valores. Yo tenía un escritorio sin llave, un pupitre, armario sin llave. Nunca se preocuparon por darme seguridad. Ahí entraba cualquier hasta la gente de limpieza entraba ahí. Bien. Muy bien, señor Milera. Como usted mismo ha reconocido, que usted tenía ahí valores, justamente eran los títulos valores, y usted mismo ha referido en su respuesta anterior de que el señor Chapoñán le ayudaba a usted a hacer el pagado. Y usted no reparó en verificar que esa ayuda que le daba el señor Chapoñán cumplía con todos los procedimientos y no estaba conllevado al llenado de cheques, digamos, de manera dolosa o con otros fines ajenos al colegio. Todos esos cheques que ha hecho el señor Chapoñán los ha hecho él, ¿no? En su oficina. En esa parte yo no me puedo dar cuenta. ¿Por qué? Porque como él hace cheques, ¿no? Aparte, esos cheques los tenía que hacer con el señor Ángel Ramos, ¿no? Entonces, si el señor Ángel Ramos tampoco se da cuenta, ¿no? Porque tampoco se da cuenta.
y esos cheques tenían que salir con su visto bueno, yo cómo me voy a dar cuenta si ellos son los que ven presupuestos. Yo no, cuando había alguna cuenta que se pasaba el presupuesto, ya no podía hacer yo más cheques. Es decir, mucho antes que llegara el pedido, ¿no? El señor Ángel Ramos, desde que le llegaban los pedidos de los pagos, ya sea de las diferentes áreas, las áreas de los profesores, del comedor o de mantenimiento, a él le llegaban los pedidos, ¿no? Para hacer las compras. Entonces, si él ya veía que el presupuesto se había pasado, ya ni siquiera me lo pasaba a mí, ni siquiera me hacía hacer los pagos. Entonces, yo si no veo la parte contable, si no veo presupuestos, si yo no sé en qué momento se tiene que hacer un alto de los pagos, y ellos sí, por ser el administrador y el contador, personas con cargo, ¿no? Con cargo de confianza, ¿yo cómo voy a dar cuenta? Yo me remito a lo que el señor Ángel Ramos me manda para hacer los pagos, ¿no? Me llega, él me dice, hay que hacer toda esa lista de pagos. Y después que yo hago, con esa lista hago los cheques, regreso del señor Ángel Ramos para que lo vea, que lo verifique. Ahora, la parte que ha hecho el señor Chapoñán, ¿yo cómo voy a saber? Como el contador general me pide los cheques, y aparte, y muchas veces lo sacó, ¿no? No puedo ver eso. Yo solo me remito a hacer mis cheques y a entregar lo que ya está pagado a la contabilidad, para que él haga su contabilidad, para que haga sus libros, para que haga sus balances. Yo hasta ahí llega mi trabajo. Hasta ahí nomás llegaba mi trabajo. Yo no podía saber. ¿Cómo iba a saber? Yo sabía que estaba sacando cheques, pero para que haga la contabilidad, para que haga los pagos del colegio, pero él estaba haciendo otros pagos, y venía y traía otras facturas que después se han enterado, después de 3 años, porque ha sido 3 años de 3 ejercicios contables, que recién se han enterado de lo que está pasando, ¿no? Pero yo digo, ¿por qué no se dieron cuenta cuando veían los presupuestos? ¿Por qué no se dieron cuenta en la oficina principal que no eran proveedores del colegio? Ahí hay un contador. Ella tenía que presentar los estados a la SUNAT. Bien, doctor, prosiga por favor. Usted, bueno, le he escuchado manifestar de que usted entregó los cheques en blanco al señor Chapoñán para que cumpliera con hacer los balances, ¿no? Teniendo en cuenta que él era el contador general. ¿Podría usted precisar cuál es la utilidad en la realización de un balance, de unos cheques en blanco? ¿Es necesario tener cheques en blanco para hacer balances? Como le voy a repetir, los cheques en blanco el señor se los sacaba para hacer pagos, lo que me decía, ¿no? Que hacía los pagos, pero pero también hacía los pagos del colegio y traía facturas de Trujillo, ¿no? De Trujillo de Libertad. Yo no veo balance. Yo no veo balance. Yo cómo puedo decirle a usted que si entregar los cheques en blanco, qué cosa va a arrojar. Yo no sé qué cosa va. Le puedo decir qué cosa, que el señor se llevó los cheques, que hizo lo que le dio la gana con esos cheques. Pero yo no puedo ver si el señor se saca los cheques como contador con la venia del señor Ramos y me dicen no, él va a realizar pagos, te va a ayudar, porque aparte que yo tenía todos esos pagos, me recargaron de trabajo con todas las actividades que había en el colegio, aparte que había cobranzas a los padres, a los morosos, aparte que veía lo de las becas, todo eso me iban dando. Entonces, como me recargaba, me decía, el señor Chapoñán para que te ayude, pásale las facturas y él que vaya haciendo los pagos. ¿Por qué? Porque en el colegio todos los viernes se hacía pagos a proveedores. Y se llevaba los cheques y trabajaba. Y se llevaba, al llevar el cheque y se llevaba mi parte, ¿no? de los proveedores,
a realizar, y con eso me aliviaba un poco, ¿no? Pero de ahí aprovechaba y metía facturas que no eran del colegio, pues. Así de simple. Nada más, gracias. Una aclaración. Quería hacer alguna precisión para preguntarle al señor Milera. Usted pregunta y el señor hace las Sí. precisiones. Señor Milera, ¿podría explicar cuál era el proceso, el tema de la emisión de un cheque? ¿Cómo era el circuito completo de la emisión de un cheque para que ese cheque voucher pueda pagarse en el colegio? Bueno, se realizaba, el inicio era primero de las parte académica, la parte de almacén, la parte de comedor, ¿no? De las partes del colegio que necesitaban realizar compras o pagos. Entonces, todas esas partes del colegio se centralizaba con el señor Ángel Ramos, que era administrador. Luego el señor Ramos me los enviaba a mí con las facturas o con un correo electrónico dándome conformidad y el permiso para realizar esos cheques. Luego, con las facturas o con correos, yo realizaba los cheques. Luego, una vez que ya estaban los cheques, ¿no? Los engrapaba y se los revolvía al señor Ángel Ramos para que él los revise y en el voucher, en el cheque de voucher, pusiera su visto bueno. Porque solamente con el visto bueno, esos cheques podían ser firmados por las personas que tenían cheque en el banco. Que eran tres personas, pero en el cheque iban dos. Y una vez que el señor el señor Ángel Ramos ponía su visto bueno, recién pasaba a los jefes que firmaban los cheques, y ya recién venían a mi oficina para yo el siguiente viernes poder pagar a proveedores. Luego, una vez lo tenía en un folder y se iba pagando, ¿no? Yo me quedaba con los que todavía no habían pagado, pero una vez que ya los que ya estaban realizados, ya estaban pagados, se enviaba a la contabilidad para que realizara los libros, ventas y compras. Hasta ahí. Precise, por favor, señor Milera, precise usted si para emitir un cheque lo hacía manualmente o había un sistema. Y si había un sistema, ¿qué nombre tenía? ¿Y quiénes tenían acceso a ese sistema? Es decir, si había un sistema, podía ingresar usted, ¿qué otras personas? Si alguien le designaba una clave, o el defecto para que puedan tener una data, porque se supone que alguien, cuando firma, debe tener un control. ¿Existía o no existía? Claro, yo hacía cheques en el sistema contable llamado Concar, el cual estaba habilitado para mí solamente para hacer cheques. Pero para ver los demás libros y hacer los estados financieros los tenía el señor Chapoñán, el señor Ramos, también creo el señor Renzo Forlín, y en la oficina principal el Miraflores también tienen estaba en red, ¿no? Ese programa Concar estaba en red. Entonces allá, si yo hacía un cheque a las 9, pues a las 9 mismo en la mañana ellos sabían cuántos cheques y los montos, ¿no? Porque en el programa lo podían chequear. Una pregunta adicional. Si esto era así, había un sistema, esos cheques deben tener alguna numeración, ¿correcto? Esos cheques deben tener una numeración. Entonces, se podía fácilmente, para las personas que llevaban un control, porque era un sistema, hacer un reporte de cuántos cheques salían diariamente, mensualmente, anualmente. Así es. Todos los meses el señor Chapuñán enviaba los balances mensuales. Como le vuelvo a repetir, todo eso, como estábamos en red y era el mismo programa, y esta empresa Concar no solamente el servicio le daba a la oficina principal de Miraflores y a los 3 colegios que tienen. Entonces todo lo que hacíamos en los colegios lo tenían allá, en tiempo real.
Aparte, como le vuelvo a repetir, él enviaba mensualmente los balances con todos los gastos, con todos los cheques. Es por eso mismo que él me decía, hay que apurarse con los cheques hasta cierta fecha, 28, y cerrar el día 28-29 para que allá lo puedan ver y puedan cerrar. Dentro, señor Miller, por favor explique, dentro de la organización, ¿no? COFAN es promotor del Colegio Alpamayo y de otras entidades, ¿cierto? Sí. Cada persona o cada funcionario debe, se supone, se presume, tener una función específica en una labor. Esto quiere decir que había encima suyo, es decir, jefes directos, y encima de los jefes directos había otros directivos, ¿cierto? Correcto. Ya. Dígame, ¿quiénes tenían responsabilidad de giro de cheque? Porque tenían poder para firma, ¿cierto? Ya. Si eso es así, ¿podría identificar quiénes eran? ¿Cuántas personas eran? Usted ha hablado de 3 personas, y cuándo firmaban cada cheque, y si ellos tenían acceso también a este sistema CONCA. Claro, los que tenían la firma de los cheques, que podían firmar cheques, era el señor Forlín, el señor Espinosa y el señor Echevarría. Solamente ellos 3 tenían firma de cheques. Y ellos, también el señor Forlín tenía el acceso al CONCAR, con el señor Ramos y el contador y el señor Félix Morales en la oficina principal de Miraflores. Entonces, todos ellos saben o sabían cuántos cheques se emiten, a quién se le emite, las cantidades. Todo se regía por presupuestos. Cada parte del colegio tenía su presupuesto. Entonces, desde allá en Miraflores nos controlaban para que no se pase el presupuesto. Entonces yo digo, si ellos son los que controlan los presupuestos, que no se pueden pasar, ¿cómo no se han dado cuenta de todos estos gastos? De todos estos gastos y sobre todo de empresas y personas que no son del colegio, ni siquiera son de Lima, porque son de la Libertad Trujillo. Señor Milera, una pregunta. Usted ha señalado que había 3 responsables que firmaban, y que había detrás había un administrador que para que firme cheque tenía que tener visto bueno del administrador, y eso llegaba. Pero esto entraba una vez girado y pagado, me supongo, usted ha señalado que iba a la contabilidad y se le daba al señor Chapuñal, y aparte había un control, por lo que usted ha manifestado, en la sede central. ¿A qué se refiere el control? Había una contabilidad que registraba lo que se realizaba en el colegio. Ahí en la oficina principal hay una contabilidad general que el encargado es el señor Ciro Orihuela. Ahí hay un apartamento contable que creo que son como 5 personas, y el señor Orihuela es el que controlaba los gastos del colegio directamente al señor Ángel Ramos y al señor Chapuñán. Señor Milera, usted ha señalado que es bachiller en contabilidad. Ilústrenos, por favor, cómo se hace un asiento contable en la cuenta banco, porque se supone que para crear un cheque de una entidad, sea cual fuere, mínimamente, primero, tiene que haber disponibilidad de fondos, quieren una cuenta caja, ¿cierto? Y aparte afecta una cuenta caja bancos, ¿cierto? Claro. ¿Podría explicarnos? Porque uno como abogado de repente no tiene claras las cosas. Esos asientos quedan registrados en este sistema que usted señalaba, CONCA, ¿cierto? Así y me es. presumo, de que alguien conciliaba esa cuenta bancos, porque no creo que tanto tiempo nadie... Doctor, ¿está preguntando o está respondiendo? No, La pregunta es clara. Ya, Estoy pregunta. ¿Cuál es la sobre pregunta clara, por favor? Que nos explique cuál era el manejo de la cuenta bancos y si alguien, si tenía conocimiento que en su entidad había alguien de que manejaba la conciliación de la cuenta bancos. Ya, esa es la pregunta. El señor Ciro Orihuela es el que realizaba la conciliación de bancos, ¿no? de las 3 colegios, ¿no? Porque él como contador general veía el manejo, la salida de los dineros, sobre todo la salida de los dineros, ¿no? Porque el colegio se regía por las entradas de la pensión del colegio, de los alumnos. Aparte, había
todos los años auditoría externa. Todos los años había auditoría externa. Y nunca hubo alguna objeción, ni un problema, ni estos cheques de dónde son, ni estos cheques faltan, ni por qué, ni nada. Todos los años había auditoría externa, no era auditoría interna, externa. Se contrataba un estudio de auditoría para que realice esa auditoría. Todos los estados financieros, todo lo que se refiere al colegio, inmuebles, la caja bancos, todo lo que se refiere, los estados financieros, revisar cada uno de los estados financieros, lo que se envió, la SUNAT, lo que no se envió. ¿Eso es todo, señor abogado? Sí, doctor. Bien, yo sí le voy a también pedir unas aclaraciones. Usted en algún momento de sus declaraciones ha señalado que usted se encarga de los pagos, ¿no? Y que el señor Chapoñay venía los fines de semana y que a veces, como por las recargadas labores que usted tenía, entonces él le pedía los cheques en blanco y usted se los daba como para que lo ayude. Él los agarraba. Él Pero era, esa es la responsabilidad de quién. ¿Quién custodiaba los cheques? como él estaba en mi oficina, pero él era el responsable. Para pedir esa cantidad de cheques, para pedir cheques voucher, tenía que ser autorizado por él, ¿no? Autorizado por él, porque si no el banco no me enviaba. Físicamente, ¿quién los tenía? Yo estaba en mi oficina. Ya, Pero cuando en mi oficina... cuando usted dice, estaban en mi oficina, o sea, ¿usted era el responsable de eso? Claro, estaba en mi oficina. Ya, pero yo en soy mi responsable, oficina. usted era responsable de esos Sí. cheques. Ya. Sí, pero él, como contador, tenía la potestad y podía ir y sacarlos. Él podía sacar los cheques, porque él es el contador, ¿no? Y con la venia de Ángel Ramos, él podía entrar y sacar los Él cheques. venía y sacaba y se iba y de ahí venía y lo dejaba ahí. No, él no dejaba nada, si es el contador, él los llenaba. Y usted no revisaba, de repente faltan esos cheques o son cheques en blancos que se ha dado. No había. ¿Cómo hacía esos cheques en blancos? Sí. Usted habla de un sistema CONCAP, ¿no? CONCAR. CONCAP. ¿Esos cheques en blancos eran ingresados a ese sistema CONCAP? Claro que sí. Él para poder hacerlos efectivos lo tenía que ingresar. Él los ha ingresado al sistema. Todos esos cheques que ha hecho, los buenos y los que no son buenos, los que ha metido facturas falsas, todos están en el sistema. Cuando el señor Chapoñal le decía, bueno, voy a ayudarlo porque usted está muy recargada de labores y voy a ingresar a ese sistema CONCAP para ingresar estos cheques, ¿lo hacía con su clave o con su clave de él? No, él tenía clave, él es el señora jueza, quiero que me entienda algo. Él es el contador, él es el contador del colegio. Él no tiene, él tiene todas las claves, él tenía todas las facilidades. Yo solamente era el tesorero adjunto. Yo estaba a la sombra de ellos dos. Ellos me tenían que decir qué hacer, a quién pagar, no pagar. Más que pero no había forma de, usted como, digamos, ellos eran las personas encargadas, pero no había forma de que usted pueda verificar o pudiera predecir que efectivamente se estaban haciendo hechos irregulares. O sea, es difícil, usted como tesorero, era difícil para usted como tesorero verificar si se estaban emitiendo cheques de manera irregular. No había forma de predecirlo, aun cuando él venía, lo apoyaba con sus labores, venía los fines de semana, se emitían cheques, porque yo entiendo que a usted le pasan unos con los pagos y esos pagos tienen todos unos antecedentes de documentos, ¿no? Entonces de repente los giros en demasía, los montos más elevados, ¿no había forma de predecir eso? ¿Cómo podría predecir si él está llevándose las facturas que en realidad son del colegio? Ya. Y que de todo ese fajo se ponga a hacer otros más, ¿no? No había, digamos, cuando usted le daba, no ver. había no había una devolución de decir, bueno, esto ya está pagado, eso está correcto, todo. No había. Simplemente él se llevaba su documentación Claro. que le correspondía a usted y después no había un tema de devolución de documentación. ¿Por qué? Porque él tenía que quedarse con todo eso para hacer la contabilidad. A ver, si usted... yo realizo pagos.
ya sea por el comedor, para pagar, comprar cosas para almacén y lo que sea, ¿no? Me mandan, me traen todas esas facturas, ¿no? Con la venia con la que he visto bueno del señor Ramos. Yo hago todos esos pagos, ¿no? Pago los proveedores. Una vez que ya está, que eso ya está cobrado, ¿no? Y firmado, lo tengo que entregar a él. ¿Para qué? Para que registre, para que haga el libro compras, ¿no? El libro compras. Ahora, si él me está ayudando con este cerro de facturas, ¿no? Él va y realiza y hace los pagos y hace los cheques, ¿no? Los trae a mí para poder pagar proveedores, pero igual se los tengo que regresar para que él pueda hacer el libro compras. Ahora, y los que no hacían, no me los traigo, no me hacía dar nunca, pues, ¿no? Porque no son facturas. Además, Digamos, él era el destinatario final en el área que ustedes estaban, más allá después que pasaban el tema de la firma que ustedes señalan como procedimiento. claro, una vez que ya están todos los pagos, hay que llevar la contabilidad para hacer los registros, para hacer los Y libros ahí hay un contables. procedimiento ya, digamos, el de las firmas propiamente de cada cheque. No lo entiendo. Cuando le han preguntado antes, hablaban de 3 personas, el señor Forlín, Espinosa y el administrador, ¿no? Que son Ya. los que tienen que tener visto bueno de cada uno de los cheques que se emiten. ¿Ya? Esos cheques que se emiten son después de la labor que usted realiza o antes de. Cuando Usted va a hacer los pagos a los proveedores, ¿ya vienen esos cheques firmados o simplemente están los vistos buenos de que, digamos, que está... No, el visto bueno es del administrador. Ya. Una vez que está el visto bueno del administrador, yo reviso el cheque, ¿no? Reviso el cheque, le doy para que lo vea, ya está bien. Entonces ahí se los llevan a las firmas de los cheques, ¿no? Para que el proveedor pueda cobrarlos en el banco, ¿no? Una vez que ya está en la firma de los dos directores, me los traen a mí para los viernes pagar a proveedores. Una vez que ya pagué, ya todo eso ya está cobrado, yo lo tengo que llevar a contabilidad. Ya pagado para que hagan el registro Para de que todas haga las cosas. registros, para que haga registro de ventas, registro de compras y empiece a hacer su contabilidad mensual. Es decir, todos los libros, libro caja, libro mayor, libro diario. Ya entendí el procedimiento. Bien, por mi parte no hay ninguna pregunta más, ninguna aclaración tampoco. Sí, solo una aclaración, doctora. De las preguntas que yo he realizado, de las la preguntas. pregunta que usted realizó. Para empezar, yo debo precisar de que el sistema, efectivamente, existe un sistema CONCAR, ¿no? Es un sistema contable que es muy común, muchas empresas lo usan, ¿no? Pero eso es parte de la estructura formal. No hay que perder de vista que estamos frente a hechos delictivos, que son materia de una investigación penal, donde justamente se han vulnerado esos procesos, ¿no? O sea, esos cheques que han sido cobrados de manera indebida no han sido ingresados al sistema CONCAR. Y ahí está en el informe de auditoría, así que lo hemos apuntado al expediente, ¿no? Y nosotros, para poder darnos cuenta qué cantidad de cheques han sido, hemos tenido que pedir información al banco, porque justamente no sabíamos, ¿no? Porque, como bien dice el señor Mileda, ¿quién era el que entregaba la información contable y financiera para hacer las auditorías? Eran ellos mismos. Obviamente, ¿no? Si yo estoy haciendo cosas indebidas en mi calidad de contador, pues ni loco voy a entregar información que me haga, me ponga en evidencia los manejos celulares que estoy cometiendo. Entonces, eso para empezar por ahí. Segundo punto, todas esas firmas son firmas falsas, son firmas que han sido falsificadas. Todos esos proveedores que han sido identificados son proveedores fantasmas que no han prestado ningún tipo de servicio al colegio. Y un hecho muy, digamos, muy puntual también, que creo que es muy conveniente que se refresque, porque ya lo he comentado en la audiencia anterior, es que nosotros nos hemos dado cuenta, digamos, no podíamos darnos cuenta de este manejo irregular porque ellos tenían todo el dominio del proceso, eran dueños de todos los procedimientos y entregaban la información que a ellos les convenía. ¿Y cuándo nos damos cuenta? Por una situación, digamos, quizás de casualidad, ¿no? Cuando el señor Chapoñán se tiene que ausentar por un problema familiar y se colocó a una persona de afuera de la oficina, se colocó en su reemplazo para que haga un trabajo puntual. ¿Y sabe cómo se dio cuenta, doctora? Simplemente abrió un cajón y encontró una factura en blanco, talonario de factura en blanco. Y dijo, oye, ¿este proveedor quién es? Y eso fue el que disparó todo esto y pudimos conocer lo que estaba sucediendo.
Imagínese usted, en una oficina donde trabaja, ¿no? Está el señor Milera, que era parte de esa oficina. El señor Yo no Milera era- se ha dado cuenta en 3 años y viene Yo no de era parte. afuera y así en minutos abre un cajón y ve lo que van a buscar nota y se da cuenta. Y peor aún, ¿no? Porque el señor Milera mismo lo ha reconocido. Él entregaba cheques en blanco. Quiero... Está. Doctora, con todo respeto, Ya, doctor. Esa es su precisión, una aclaración. Ya, doctor, a ver su declaración, por favor. sí, simplemente creo que lo más importante de una empresa son los controles que establece. Ahora, me extraña, he escuchado acá al doctor muy atentamente que diga que no ingresaba estos famosos cheques falsos al sistema contable y que solamente era un contador y que solamente se percataron de un hecho porque alguien vino de afuera y abrió el cajón y encontró un talonario de cheques. Yo pregunto, si eso fuera verdad... La pregunta, ¿cuál es la pregunta, la aclaración? Justamente la aclaración, ¿cómo es que llevaba el control de la cuenta? Ya, De la cuenta banco. pero esa aclaración es con quien, a su Sí, representante. o sea, no, lo que estaba comentando el doctor, de lo que ha hecho, que simplemente, doctor, así como la misma principio de igualdad de partes, ¿no? Exijo también que se me escuche la misma igualdad, porque el señor ha hecho un comentario que a mí, mi patrocinado, da a entender que dice, nosotros, está hablando y en la investigación ha sido denunciada una sola persona, que es el señor Chapuyán, que él es el que ha tenido a cargo todo el sistema y lo que hasta la fecha no esté preso ni estén plenamente identificados los que han cometido ese delito. Eso que nos extraña, 3 años de investigación. Ya está bien, doctores. A ver, entonces terminamos con la declaración de la parte demandada. Vamos a pasar a la exhibición, que corresponde a la exhibición de los balances del año 2014, 15, 16 y los informes de auditoría externa de los años 2014, 15 y 16. Esos han sido presentados. Del 2016, 14, 15, 16, informe de auditoría del 14 al 16. 14, 16, 14, 16. Balance de los años 2014 e informes de auditoría 14 y 16. ¿Sí? Entonces téngase, eso está en el expediente, ustedes lo han terminado a la vista, por lo tanto téngase por cumplido las exhibiciones. Bien, entonces, ¿qué es lo que corresponde? No hay otro medio probatorio que actuar, solamente la declaración del señor Chapoñay y lo que con respecto a los 3 días que se le estaba otorgando, a efectos de solicitar la carpeta fiscal que se encuentra en la comisaría. La Divingri de Santa Anita estaba verificando la información. Divingri de Santa Anita. Así se oficia, es el... Claro, sí. Bien, entonces... Yo creo que me parece tengo alguna de las principales piezas de investigación, se lo puedo alcanzar. Usted lo puede en todo caso, Usted vamos... oficie pidiendo digamos, los documentos complementarios. Bien, entonces le otorgo igual 3 días. Sí, sí. 3 días a la demandante, 3 días a la demandada, efectos de... Doctor, ¿usted ya es suficiente, cree, con la información de la dirección? Sí, es Y entonces, doctor, ¿le otorgo 3 días? Sí, por favor, 3 días, a efectos de que tenga bien. Vamos a variar en la medida que se había dispuesto primigeniamente que sea la parte demandada quien presente dicha información. No obstante, teniendo en cuenta lo señalado por la parte demandante en este acto y a efectos de agilizar el proceso, concédese 3 días a la defensa de la parte demandante, a efectos de que tenga bien a señalar la dirección y ubicación exacta de la carpeta fiscal 1197-2017-2018 y una vez cumplido ello, notifíquese a dicha institución a efectos de que nos remita los actuados principales. Notifíquese igualmente por el área de secretaría al señor José Chapoñay Timana a efectos de que concurra para la próxima audiencia. ¿Para qué fecha? Carpeta fiscal. Noviembre. Estamos septiembre, octubre. Un lunes o viernes. Viernes 8 de noviembre.
Viernes 8 de noviembre. Viernes 8 de noviembre, a horas 9:30 de la mañana. 9:30 de la mañana, quedan debidamente notificados y igualmente hay que dejar constancia que por la Secretaría se notifique al señor Chapoñanti Mana como testigo para el presente proceso. Vamos a dar por terminada la presente diligencia.